Después de haber visto anemia, después de haber visto infecciones, estamos en los trastornos de sangrado. Vimos hemoptisis, que es la expulsión de sangre con tos a partir del tracto respiratorio. Y ahora nos toca ver la salida de sangre a partir del aparato digestivo. En el caso, otra vez. A ver, entonces dice, me parece que es muy similar al que ya vimos en la anterior clase. Dice, el paciente refiere que esta madrugada sintió sabor metálico al despertar y al escupir vio sangre roja brillante mezclada con saliva, sin tos. Dice que el sangrado ocurre solo al despertar. Este es el que habíamos visto, nos decíamos que esto es enfermedad periodontal. Vamos, 2. Expulsé sangre por la boca después de un malestar estomacal. Veamos. Se quedó en las fiestas de Quito, en la fiesta de la universidad y se despierta con, la paciente refiere náuseas y acidez desde hace 48 horas. Chuchaki. Náuseas y acidez desde hace 48 horas. Esta mañana presentó un episodio de vómito con sangre roja en pequeñas cantidades, como hilos de sangre. Después del episodio no ha vuelto a vomitar. La paciente acude inicialmente al odontólogo pensando que podría ser sangre en las encías. Niega tos, dolor torácico o antecedentes de úlcera gástrica. Fíjense que como los casos están diseñados para hacer la vida real, ¿no? El anterior era tos y sangre y era enfermedad periodontal. Ahora es pequeñas cantidades de sangre, vómito y cree que es de las encías. El antecedente en hemoptisis era la tos, ahora es náuseas y acidez. Antecedentes: estrés laboral intenso, ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas por dolor cervical los últimos 7 días. Ahí está el problema. El tope es hasta 3 días. La dosis está bien, pero se me fue a 7 días. No alcohol. Fíjense en los pertinentes para saber si es sangrado. Le pregunto específicamente si estaba tomando anticoagulante. Encías sin sangrado espontáneo, boca sin laceraciones para ver que no haya lesión que le haga confundir la sangre. Tiene estabilidad hemodinámica, 122/78, frecuencia cardíaca 84, respiratoria 16, saturación de oxígeno 97%. Abdomen suave, leve epigastralgia a la palpación. O sea, me dice ibuprofeno, vómito con sangre, ahí está el antecedente consecuente. El siguiente caso, varón de 62 años, boté gran cantidad de sangre por la boca. El paciente estaba desayunando cuando presentó un episodio súbito de vómito abundante de sangre roja, brillante con coágulos. Tal como hemoptisis hay que cuantificar y nos dice más de 250 mililitros, un cuarto de litro. Después del episodio refiere mareo intenso, debilidad y sudoración fría. Entonces, ¿qué quiere decir? Sudoración fría. Se está activando el simpático para tratar de compensar la fuga de sangre, la pérdida de sangre y volver a subir la presión arterial. La palidez, la debilidad, la sudoración fría es el simpático queriendo rescatar la hemodinámica. Acude al odontólogo porque su esposa creyó que el sangrado podía deberse a un problema dental o de encías. Antecedentes, ahí está el problema. Consumo crónico de alcohol. Diagnóstico previo de enfermedad hepática. Probable cirrosis no documentada. Episodios previos de distensión abdominal y edema en las piernas. Esta distensión abdominal, esta retención de líquido, porque en el líquido hay una hipertensión. El sistema de líquido se llama el sistema de vena porta. Entonces, en una persona que el hígado comienza a destruirse y a cicatrizar de mala forma, es decir, tener cirrosis, hay hipertensión portal.
La hipertensión portal es llena de líquido en el abdomen y eso se llama ascitis. Está sin tratamiento, no toma medicamentos, tiene el problema serio de alcoholismo. Examen físico en el consultorio odontológico. Paciente pálido, diaforético, ansioso. Tensión arterial 80-54, ¿qué les parece? Baja, ¿no? La frecuencia cardíaca 118, ¿qué les parece? Alta. Está tratando de compensar con el número de latidos el poco volumen de sangre que debe estar circulando. Hay una descompensación hemodinámica. Frecuencia respiratoria 24, saturación de oxígeno 94. Llenado capilar lento, boca no tiene sangrado, sin sangrado gingival ni lesiones orales. Abdomen distendido, circulación colateral visible. Una persona con alcoholismo, como les digo, el hígado deja de recibir la sangre, se congestiona y se llenan las venas de alrededor y empiezan a verse todas las venas en el abdomen. Persisten náuseas con restos de sangre fresca. Interpretación clínica sugerida: hemorragia digestiva alta severa por ruptura de varices esofágicas, secundaria hipertensión portal. Debe activarse referencia urgente al hospital. Criterios de referencia inmediata: el odontólogo debe activar el traslado cuando haya inestabilidad hemodinámica. Tensión arterial menos de 90, frecuencia cardíaca más de 110. Sangrado en gran volumen. ¿Cuánto tiene este paciente? 250. Dice, más de 200 debe remitirle ya a un hospital. Alteración del estado mental, signos de enfermedad hepática y sigue vomitando, hematemesis presente. Es decir, el sangrado está activo. Entonces, vamos a ver hemorragias del tubo digestivo. Las hemorragias del tubo digestivo se dividen en dos grupos. La sintomática, como la del paciente que acaba de romperse de una varice esofágica, en que el paciente te consulta por vómito de sangre, deposición con sangre. Y la oculta. Él no sabe que está sangrando, pero está perdiendo sangre crónicamente todos los días. ¿Qué tipo de anemia tendrá este paciente? Pierde sangre todos los días un poquito en la deposición y no la ve. ¿Tendría anemia? Ferropenia. La anemia del ciclo menstrual y la anemia del sangrado digestivo oculto son ferropénicas. Pierdo el hierro, no repongo y los glóbulos rojos son chiquitos. La normocítica sí es un sangrado agudo. Este es un sangrado poco, todos los días, crónico. Veamos definiciones. Hematemesis, vómito de sangre roja o material en pozos de café. ¿Qué quiere decir pozos de café? Sangre digerida. Entonces, el vómito de sangre viva, roja, rutilante o sangre digerida se llama hematemesis. Melena, evacuación de heces negras como carbón, sangre digerida. Melena, el paciente dice, oiga, tuve deposición con sangre, ¿cómo fue? Café. No, tiene que ser negro como el carbón, sangre digerida, hemoglobina digerida. Mientras que hematoquesia es sangre viva, sangre roja o marrón por el recto. ¿Cuál será la principal causa de tener sangre roja en el papel higiénico, en la deposición, en el recto? Hemorroides. Hemorroides es la causa de sangre rojo marrón por el recto. ¿Qué quiere decir? Melena es de la parte alta del aparato digestivo para darle chance a que se digiera, y hematoquesia es de la parte baja del aparato digestivo, sangre con eliminación activa. El sangrado digestivo alto es esófago, estómago y duodeno. El bajo es colon y la parte del intestino delgado. Y aquí hay un problema que ya lo vamos a ilustrar mejor. El endoscopio, la manguera, solo puede llegar cuando entra por la boca hasta un área del duodeno que se llama el ángulo de Treitz.
Y cuando entro por abajo con el colonoscopio, solo llego a la primera parte del intestino delgado. ¿Qué quiere decir? Hay una porción de intestino que no puede ser investigada, que puede estar sangrando, pero a la que yo no puedo acceder con la cámara de televisión. La oculta, el paciente tiene síntomas de anemia crónica. El paciente dice, me canso, me falta el aire, perdí mi condición física. Generalmente presentará síntomas de anemia ferropénica. En práctica, vamos a ver una mujer que tiene anemia ferropénica por sangrado menstrual. El que tiene anemia ferropénica por sangrado digestivo, generalmente es un hombre de entre 50 a 60 años que al tener el sangrado permanente por el tubo digestivo, ha ido perdiendo poco a poco su hierro. Otra causa de sangrado oculto es en la muestra de heces hacer la prueba de sangre oculta. Esta es la prueba que se utiliza en Estados Unidos, que tiene alta incidencia de cáncer de colon, para hacer un tamizaje de sospecha de cáncer. Coge una muestra, se le pone una gota de un reactivo que se llama el guayaco. Si sale positivo, le hago una colonoscopia. El test de guayaco sirve para detectar sangre oculta. Evidentemente, la mayor probabilidad será detectar hemorroides, pero en costo-eficiencia la prueba se hace rapidísimo. Entonces, este paciente está siendo sometido a una endoscopía. Entrar con una cámara de video. El paciente está sedado. Recibe fentanilo, que es un opiáceo, o midazolam, que es una benzodiazepina, para que con una duración de acción corta, en 1 hora, 2 horas esté despierto y pueda regresar a su casa ambulatoriamente. La sedación permite que no se activen los reflejos de vómito, permite que no se activen los reflejos tusígenos. Ojo, no es anestesia general, el paciente colabora y sigue instrucciones mientras ha perdido algunas de sus capacidades mentales. Dicen, traga esta manguera y va tragando la manguera, y lo importante, está sedado para que no haya reflejos. Se llega al estómago y se pueden hacer, de acuerdo a los hallazgos, incluso procedimientos terapéuticos. Por ejemplo, si hay una hemorragia, ¿qué le inyectarían? ¿Qué le inyectarías? Llegas y ves una úlcera sangrante. ¿Cómo pararías del sangrado de un estómago que está con una tubería abierta ahí? ¿Qué le pondrías? Si fuera una hemorragia odontológica y ves una hemorragia, ¿qué le pones? Porque la hemorragia sería en el estómago. ¿Qué le pondrían en el estómago? El libro sugiere agua helada como instilación para que el frío haga vasoconstricción. Sugiere adrenalina como vasoconstrictor. Y el libro sugiere también, puede entrar con el endoscopio, como vimos en los bronquios, un electrocauterio y quemar el vaso sanguíneo. Entonces, la endoscopía no solo es diagnóstica, puedes llevar con el videolaringoscopio, con el video endoscopio, puedes llevar herramientas terapéuticas. Puedes llevar pinzas y sacar biopsias y sacar toma de muestras para llevar al microscopio desde el estómago. Esta es más incómoda. Esta es el paciente sometido a colonoscopía. Hay una colonoscopía que es específica y exclusiva solo de la parte rectal. Se llama rectosigmoidoscopía, cuando estoy seguro que es hemorroide. La colonoscopía trata de evaluar todo el colon, que es un sitio donde se asientan, digamos para ser didáctico, unas lesiones como lunares que a futuro se hacen cáncer. Se llaman pólipos. Entonces la colonoscopía, que la primera debe realizarse si no hay factores de riesgo, todos deberíamos tener una colonoscopía a los 50. Si hay factores de riesgo, a los 45. La endoscopía, en Ecuador, por ser alto riesgo de cáncer gástrico, por ser área volcánica, la primera endoscopía se sugiere a los 45 años. Entonces la colonoscopía, entro, saco los pólipos y tal como sacarte un lunar, prevengo que tengas cáncer a futuro, en que el pólipo maligniza entre 5 a 6 años. Vamos a ver etiologías del sangrado digestivo alto. La más frecuente, la úlcera.
Nosotros vimos úlceras en la boca, ahora esta úlcera está en la mucosa digestiva. Este hueco, esta erosión, si topa un vaso sanguíneo, se vuelve una úlcera sangrante. Esto es lo que le hace el ibuprofeno al paciente que estábamos viendo. El ibuprofeno altera la balanza de cicatrización-daño. El daño está dado por el ácido clorhídrico, la cicatrización está dada por moco. Entonces yo voy a dar, de acuerdo al proceso digestivo, en ciertos momentos más ácido para comer alimentos, digerir alimentos, esterilizar la comida, y en otros procesos voy a tener más moco para tratar de equilibrar y reparar la mucosa. El moco depende de las prostaglandinas. Si te doy ibuprofeno, bloqueo las prostaglandinas, y sin prostaglandinas gana el ácido y hace el hueco. En esta úlcera no hay sangrado, no hay vaso visible. En esta úlcera lo que hay que ir es verificar que no haya sangrado, tomar biopsias. Es clave las biopsias porque la úlcera evoluciona en 5 a 10 años a cáncer. Es clave la biopsia porque va a encontrar una bacteria. ¿Qué bacteria se vincula a las úlceras? Tan chuchaquis. Se fue aquí todo el jueves. Bien. ¿Por qué la universidad les hace esto? No sabemos tampoco. ¿Por qué les manda a dar prueba el jueves chuchaqui? No. La bacteria es el Helicobacter pylori. Entonces la biopsia sirve para identificar al Helicobacter pylori. Esta es la biopsia en vivo, ¿no? Este es el video en vivo. Y aquí está un vaso sangrante. Un vaso activo. Dice, si yo entro y veo el vaso activo sangrando, la probabilidad de resangrado es del 5 al 10%. Entonces aquí yo pongo agua fría, pongo adrenalina o llego con un electrocauterio y quemo el vaso sanguíneo. Pero ojo, debo llevarme biopsia para estar seguro de que no hay Helicobacter pylori y debo llevarme biopsia para ver que eso no sea premaligno. Fíjense cómo puedo entrar con el videoendoscopio con pinzas, con estrategias. Aquí es el camino, el canal para meter el electrocauterio. Aquí estoy ya en la mucosa estomacal y ven, hay una úlcera aquí, hay otra úlcera acá, hay múltiples úlceras. Causa para que vuelva yo a tener úlcera, la recurrencia es del 10 al 50% a los 12 meses. Y tal como vimos en el caso clínico, importante, AINES, aspirina para incrementar el ácido. Y la otra causa de la recurrencia, el Helicobacter pylori. Pero ojo, tenga cuidado, el Helicobacter pylori tiene que ser descubierto en la úlcera. Si el Helicobacter pylori, ¿qué le pasó? ¿Qué devolvió? ¿Qué era de ayer? Devolvió el reloj, de prenda, las células, las botellas, para recuperar la prenda. El Helicobacter pylori se diagnostica de biopsia, no en anticuerpos en sangre. ¿Cuál es el error grande que están cometiendo los médicos? Dice, vamos a pedirle anticuerpos contra el Helicobacter pylori. Y al estar en zona volcánica, hay estudios que dicen que el 80% de quiteños tenemos el anticuerpo. Y eso no es relevante porque hay varias especies de Helicobacter pylori. Muchas son saprófitas y conviven con nosotros sin desarrollar úlceras. Solo la especie con un nombre curioso, CAGA, desarrolla cáncer a 10 años. Y esa se diagnostica con la biopsia. En ese proceso, yo debo tratar el Helicobacter pylori cuando esté en la biopsia generando cambios. El tratamiento es amoxicilina, betalactámico, claritromicina, macrólido y omeprazol como inhibidor de bomba de protones. Problemas. Hay gente que al creer que por tener en sangre el anticuerpo tiene Helicobacter pylori, se comienza a tratar sin necesidad y desarrolla resistencia. ¿Por qué digo sin necesidad? Porque el anticuerpo puede ser reflejo de que tiene una cepa saprófita.
no peligrosa, que más bien habría que dejarla en el estómago, conviviendo de manera pacífica, digamos, para evitar que la cepa patológica colonice ese estómago. Entonces, este Helicobacter pylori, ¿es la causa del cáncer gástrico en los países con área volcánica? Sí. ¿Tiene que ser diagnosticado por biopsia? Claramente. Existe una prueba que en Estados Unidos la hacen, es costo dependiente, es costo-beneficio, que en Ecuador se podría hacer, pero como no la solicitamos, comúnmente su costo es muy complejo. Es test de ureasa en el aliento del paciente. La bacteria Helicobacter pylori en su metabolismo utiliza urea y se puede detectar en el aliento. Otra prueba que se utiliza para cuando matas el Helicobacter pylori y quieres saber si ya no está, se llama test de erradicación de Helicobacter pylori. Yo busco demostrar que el Helicobacter pylori desapareció después del tratamiento con los antibióticos, tomando una muestra de heces, y es un kit rápido de detección rápida para saber si se erradicó o no el Helicobacter pylori. Este es un caso ya menos frecuente de hemorragia digestiva alta. Se da entre el 2 al 10%. Se llama síndrome de Mallory-Weiss. La característica clínica, una persona que vomita persistentemente. Entonces vomita, y eso es ir en contravía del flujo normal. Toda la estructura del esófago y el estómago está hecha para propulsar el alimento hacia adelante. Si yo vomito, estoy yendo en contra de la estructura anatómica del músculo. Si yo vomito persistentemente, estoy generando un reflejo con fuerza antiperistáltica. ¿Qué le pasa al esófago? Se rompe. El desgarro de Mallory-Weiss es la ruptura, el desgarro de la capa muscular del esófago o del estómago, generando el sangrado de sangre roja viva rutilante. Por suerte es 80-90% cede de forma espontánea, reaparece solo en el 0 a 10%. Causa de sangrado, desgarro del esófago. Causa del desgarro del esófago, vómito repetitivo y persistente. Una persona con intoxicación alcohólica puede tener desgarro del Mallory-Weiss. El paciente que vimos en el segundo caso, que se descompensó hemodinámicamente, la porta, el hígado se daña, se necrosa, entra en cirrosis y deja de recibir la sangre adecuadamente. ¿Qué tiene que hacer la sangre para llegar al hígado? Incrementar la presión. Si incremento la presión en las tuberías, se deforman, se ensanchan y tal como hemos visto en las piernas de personas, se desarrollan varices. Varices son las dilataciones venosas, las deformaciones venosas de la tubería que en este caso rodea al estómago y al esófago. Se rompe una de estas por exceso de presión y como vimos, el sangrado es de compromiso vital. Estas son menos frecuentes que el Mallory-Weiss, pero son la causa de sangrado digestivo del 2 al 40% en personas con cirrosis. Son las causas de fallecimiento en personas con cirrosis. Son de las causas de sangrado digestivo la que peor pronóstico tiene. Tratamiento. Entro con el endoscopio, pongo una liga alrededor de las varices y bloqueo las varices. Tal como en las piernas puedo esclerosar las varices. El mejor tratamiento es la ligadura de las varices esofágicas. Un dato que uno debe reconocer frente al paciente con enfermedad hepática es la escala de Child-Pugh. El paciente con enfermedad hepática se le deben hacer estas valoraciones para entender no solo su grado de enfermedad hepática, de cirrosis, sino su pronóstico. Evalúo bilirrubinas, que es la prueba de
conjugación hepática, de las reacciones de conjugación hepática. Evalúo la presión arterial, la presión venosa del sistema hepático. Evalúo la hipertensión portal con ascitis. Evalúo la capacidad de fabricar los factores de coagulación con el TP y el NR. Evalúo la capacidad de botar basura del metabolismo nitrogenado. El hígado es un laboratorio para limpiar la basura de la sangre, entonces tiene que evitar que se me acumule restos nitrogenados. Los restos nitrogenados me llevan a encefalopatía. Y evalúo la capacidad nutricional de que lo que yo como se vuelva un factor positivo para mí. Seamos didácticos, es como decir, tengo cemento para fabricar el edificio del cuerpo. El cemento sería la albúmina. La albúmina es la capacidad del hígado que todo lo que yo como proteico lo convierto en una proteína útil para hacer la estructura del cuerpo. Pongo un puntaje de acuerdo a los resultados y tengo 3 escenarios. Si tiene 5 a 6 puntos es Child A, 7 a 9 puntos Child B, 10 a 15 puntos Child C. Diagnóstico hecho. Ahora, pronóstico. El paciente con Child C sobrevive al año del diagnóstico, solo sobreviven el 45% de personas. Con Child B el 80% y con el Child A el 100%. ¿Qué quiere decir? Child C, mal pronóstico y compromiso vital al año. Quiere decir que el hígado ya está muy comprometido. Siguiente causa de sangrado digestivo alto, la gastritis erosiva, vinculada a INES, múltiples erosiones. No llega a ser úlceras, no hay hueco, ¿no? Pero está erosionándose la mucosa a la pared. Gastritis erosiva, generalmente por AINES. Gastritis erosiva. En esófago se manifiesta como reflujo gastroesofágico y en estómago como AINES 50% de veces, licor, Helicobacter pylori y estrés. Ojo, no es de estrés emocional, es de estrés por circunstancias médicas. El estrés de circunstancias médicas, ya lo vamos a ver, es hipoxia en la mucosa que me lleva a desarrollar úlceras por isquemia. Estas erosiones son roturas visualizadas en la mucosa, no causan hemorragia, no hay arterias ni venas en esta parte, solo es la mucosa inflamada. Úlceras por estrés. Cuando yo tengo un trauma craneal, el estrés al que está sometido el cuerpo, generalmente de un paciente hospitalizado en terapia intensiva, desarrolla las úlceras de Cushing. Un paciente con quemaduras de 3er grado, generalmente en terapia intensiva, el estrés, la hipoxia, el cuerpo agredido, desarrolla úlceras de Curling. Entonces, estas son las úlceras de estrés, quemaduras y trauma craneal. Estas úlceras se desarrollan por hipoxia de la mucosa. El ácido gana en la balanza y el paciente, a más de su cuadro clínico que le llevó a terapia intensiva, puede desarrollar sangrado digestivo. El intestino delgado tiene causas raras de sangrado, es ya el 5%. Como les decía, a este sangrado se le llama de origen indeterminado, porque generalmente no puedo llegar con el endoscopio por la boca hasta el intestino delgado completo, o no puedo llegar por el colonoscopio por el recto hasta el intestino delgado completo. Aquí, cuando se puede ver, se demuestra en el intestino delgado malformaciones vasculares, cáncer y erosiones y úlceras por AINES. Lo mismo que estómago, pero ojo, el intestino delgado tiene dificultad para ser evaluado. Entonces, ¿cómo descubro las lesiones del intestino delgado? Viendo eso, ¿qué me dicen? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mecanismo? Se traga una cápsula que tiene una cámara. La cámara va siguiendo todo el trayecto del proceso digestivo y es la única forma en la que yo puedo ver el intestino delgado.
Esta es la funcionalidad tecnológica que el gastroenterólogo busca para poder llegar al intestino delgado. Luego le viene la película del viaje de la cámara. ¿Será grande? No, pues. Yo creo que sí. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, No. cuando alguien ve, cuando alguien ve, no, sí está Tortillas, grande. chicas. Es como el pulgar, al menos. Como una pastilla. Ah, como el pulgar dices Es como el tú. pulgar. Sí, la parte de arriba. Ay, sí, es grande. Entonces, Qué loco. esta es la forma de llegar al intestino delgado. Nos abruma la tecnología aquí. No sé, pregúntale. Doc, y de ahí, o sea. No. A ver, pregunte. ¿Qué le despertó? De ahí, o sea, la cámara sale por deposición. Claro, ¿cierto? tienes que devolver la cámara. Tiene que darse vuelta todo el trayecto. Tiene que darse vuelta todo el trayecto. Y es la única forma de ver el aparato digestivo. Quería que te cheques, estamos. Sí, bien. El colon, la sangre es roja, viva, rutilante. Genera hemorroides y genera fisuras anales. Hay otras causas menos frecuentes, divertículos, malformaciones, cáncer, inflamación. También podría tener úlceras por ahí y también podría ser sangrado después de una polipectomía. Para nosotros, si nos dice, tengo sangre roja, rutilante, vivita mezclada con la deposición, o mancho el papel higiénico, la probabilidad es hemorroides y fisuras anales. Las hemorroides también son varices, las hemorroides también es dilatación de las venas, las hemorroides también. No se vaya, que ella misma lo prueba. Quiere decir, me voy a desayunar. No, desayunamos a tomar Chuchar. Pero es que hay que premiarles a los que vinieron. un puntito. Por favor. Sí pueden, sí lo logran. Esto es hemorroides de acuerdo a los grados. Fíjense que muchas serán tratamiento quirúrgico. Son venas dilatadas, una mujer por exceso de partos, mucho tiempo de estreñimiento, obesidad, dificultad de que la sangre del recto suba hasta el corazón, retención por sobrepeso de la sangre. Claro, esto es molestoso, doloroso. El tratamiento de esto es cremas tópicas con anestésicos. Y como ven ustedes, de acuerdo al grado, tendrá que hacer intervención quirúrgica. Si tiene sangrado digestivo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Determinar la gravedad. Esta es una tabla para cualquier hemorragia. Yo puedo estimar la pérdida con la relación frecuencia cardíaca, presión arterial. Si yo determino la frecuencia cardíaca elevada y la presión disminuida, quiere decir que el simpático no pudo compensar y se está perdiendo de 1.5 a 2 litros de sangre. En la frecuencia cardíaca me orienta en la gravedad. Se oye, perdió poco. El simpático compensa y no se altera ni la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Perdió mucho. El simpático ya no es capaz de compensar y la frecuencia cardíaca está en 140 con una hipotensión severa. El paciente neurológicamente se va comprometiendo desde ansiedad hasta confusión y letargia. La presión arterial baja y compromete la diuresis. Cuando una persona esté deshidratada, cuando una persona tiene un sangrado, uno de los datos para saber la gravedad del sangrado es el color de la orina. Uno de los datos para saber la gravedad de la pérdida de volumen es el color de la orina. Una persona dice, tuve una menstruación amplia, tuve mucha diarrea. ¿Estás orinando? ¿Qué color? Muy oscuro, hidrata. ¿Estás orinando? Sí, clarito. Entonces, vamos bien. Quiere decir que la presión es suficiente para sacar toda la basura que saca el riñón.
¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un mal pronóstico? La taquicardia o la hipotensión, la edad avanzada y la comorbilidad. El paciente dice, tengo cirrosis, mal factor del riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a este paciente crítico en urgencias? Debemos utilizar las letras del alfabeto para salvarlo. La medicina ha escogido en los procesos de urgencias, para no olvidarnos los pasos, la sistematización de las 5 primeras letras del alfabeto. En trauma, en intoxicación y en arritmias utilizamos las 5 primeras letras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este paciente en emergencia? La primera letra. Oiga, está vomitando sangre, está expulsando con tos sangre. ¿Qué hay que hacer? En el pulmón que vimos, tratar de asegurar la vía aérea. Dice, oye, tuve un traumatismo, es estabilizar el cuello, pero la A es asegurar la vía aérea. Si es que el paciente está vomitando sangre, puede aspirar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Para mantener el pulmón funcionante, le intubo para proteger la vía respiratoria. La letra A es la vía para que entre aire. Garantice la entrada de aire. El problema de intubar no es que le puedo intubar en vivo. Necesito medicación para apagar los reflejos. El paciente, para ser intubado, necesita la medicación del anestesiólogo, los relajantes musculares. Para intubar se utiliza rocuronio o succinilcolina. Hay un problema. Dice, se tomó ácido clorhídrico, se tomó un producto de limpieza. Entonces está vomitando. Cada que vomita, todo el producto de este químico, de este cáustico, al regresar, al entrar fue dañando, pero al regresar también daña más. ¿Y cuál es el problema? Al regresar puede irse hacia el pulmón. Entonces, en estas personas la intubación protege, e incluso, dice, si se quemó por ácido la entrada y el sangrado digestivo es por ácido, garantícenme una vía de entrada accesoria y se le hace una traqueostomía. Las personas que pudieron haber quemado su aparato digestivo en la parte inicial con un cáustico van a necesitar una traqueostomía. Más aún cuando esa quemadura ácida cicatriza y estenosa las vías respiratorias. La letra B es la calidad de la oxigenación. ¿Cómo evalúo si una persona está bien, oxigenando bien o no? La oximetría de pulso. Entonces, la oximetría de pulso me va a decir, en el dedo yo evalúo la cantidad de hemoglobina. En el aparato, por la reacción de luz, evalúo que el oxígeno está trepándose adecuadamente en la hemoglobina. Mido el pulso y mido la oximetría de pulso. C, la hemodinámica. La C es la letra de circulación. Yo debo monitorizar presión arterial y pulso. Es un monitor de terapia intensiva. ¿Qué es lo que debo hacer cuando sospecho hemorragia? Cuando sospecho que puede reaparecer la hemorragia, utilizar la vía, el catlón más grueso posible para que le entre líquido. ¿Qué le va a pasar al paciente con hemorragia? Cierra las tuberías, hace vasoconstricción periférica, brazos, piernas, para tratar de mandar toda la sangre a los órganos vitales. Tengo vasoconstricción en brazos, tengo vasoconstricción en piernas, y estoy garantizando que la poca sangre les llegue al riñón, pulmón, corazón y cerebro. Entonces, coger una vía, canalizar una vía en un paciente con hemorragia es difícil. Entonces, cuando hay compromiso vital, ¿qué se hace? Se pone una vía central. Una vía entrando por la vena subclavia directo a las cámaras del corazón, para, si el caso requiere, el líquido que yo reponga directo al corazón ejecute una reposición más estable.
en la persona que está en asistolia, en la letra C, en el electrocardiograma, en el monitor se pone plano. ¿Cuál es el tratamiento de esta persona? Se apagó el corazón. Eso puede ser fibrilación. Reanimación. La fibrilación sirve para cuando hay una taquiarritmia o cuando hay una asistolia como la que vemos. Más en taquiarritmia. A este yo tengo que darle un medicamento. Adrenalina. ¿Se han visto en la película? Es adrenalina. 5 minutos. Adrenalina. Adrenalina. No responde a la adrenalina, monitorizo y pienso en la desfibrilación. Entonces el paciente puede tener tal descompensación hemodinámica que entre en asistolia. Si no estoy en el hospital, esto es RCP básico. Si estoy en el hospital, se llama ACLS. ¿Qué es el ACLS? Es el soporte cardíaco vital avanzado, life support, soporte vital cardíaco avanzado, para con adrenalina, atropina y dependiendo del caso antiarrítmicos, revertir la sistolia. Luego me dice, en el paciente con hemorragia, evalúe el tipo de anemia que le va a orientar al tiempo de la hemorragia. Si la hemorragia es aguda, ¿qué anemia voy a tener? Normocítica, porque estoy perdiendo líquido, el plasma, y estoy perdiendo glóbulos rojos. Entonces la anemia es normocítica. De hecho, en las primeras 24 horas no va a haber anemia, porque al perder agua y perder glóbulos rojos, los elementos formes, la hemoglobina se mantiene sin dilución dentro de una cantidad normal. El cuerpo dice, oye, perdimos líquido. Hasta 72 horas saca líquido de compartimentos y le diluye y me da el valor real de hemoglobina, y en las 72 horas aparece el resultado real. Si fuera una hemorragia crónica, digestivo, ciclo menstrual, será anemia ferropelúrica. Tarea: diferenciar sangrado bajo de alto. Hematemesis, alto, arriba del ligamento o ángulo de Treitz. Melena, sangre digerida, ha permanecido en el aparato digestivo por 14 horas con un máximo de 3 a 5 días. Hematoquesia, manifestación de deterioro hemodinámico raro, porque es poco lo que se pierde por las hemorroides. ¿Qué fue? ¿Cómo vas? Poco lo que se pierde por las hemorroides. Tratamiento: reposición de líquido. Y sospecho que es úlcera, le pongo inyectable omeprazol, inhibidor de bomba de protones. Sangre oculta positiva es la prueba del test de Guayaco para detectar sangrado, microsangrado, para detectar precozmente un cáncer colorectal. Por costo-eficiencia es lo que se hace en Estados Unidos para definir quién se termina haciendo colonoscopía. Ahí, paremos. Su atención a la lista. Albornoz, Presente. Andrade, Fonseca,